Sí, yo creo que eso. Oh. Y un cafecito también tiene que... No puede faltar arriba. Supongo. ¿Iremos a comer arriba si no hay necesidad? Po? Pero va a haber un banquete. Banquete. Y- Oh, y- mejores banquetes. Y Jesús, después de haber resucitado, comió pescado. Entonces, Puede haber pescado en la cena. ojalá que Mira, no. ¿qué pescado? Frito. ¿Pescado frito? Sí. Pero aquí una merluza. Sí, un merluza. congrio. Merluza frita. La merluza austral. Sí, la más Ya. piola. Bien hecha. Sí. Bien hecha. Muy exigente. Los ángeles deben cocinar bien. Yo creo, no sé. ¡Ay! Ya. Esto no es del señor hermano. Ya cambiamos de tema. Ya, ¿Te cachai? ya, ¿Los ya. apóstoles son cocineros? Antes que nos pongamos a decir cosas. ¿Te cachai? ¿Los apóstoles son cocineros? No, pues no creo. Yo creo que los ángeles. Ya, Tienen ángeles, arcángeles ahí que estar en la cocina. Imagínate, Un quizás capítulo para Jacob. hablar de... Jacob preparándote unas buenas lentejas. Oh, Jacob. ¿Verdad? Jacob te hace fuera el lenteja. Vamos a probar las lentejas, Jacob, en el cielo. Oye, creo que está Jacob ahí haciendo lenteja. Vamos a un plato. Haciendo una porotá. Hay una olla común ahí. Ya. Ya, eso está bueno. Ya. ¡Bravo! Gracias, Viti. Ha pasado el tiempo y hemos vuelto. Y hemos ¿Dónde? conseguido al mismo invitado. ¿A dónde hemos vuelto? ¡Arrenca! ¿De dónde estamos? ¿Qué es esto? Chile. Relevante. Podcast. Gracias. Gracias, Bella. Relevante podcast. Muy bien, muy No, bien. hermano, El Viti se ríe, hermano. Mira ahí, bien. Oye, ¿cómo has estado? Necesario igual aclarar que estamos en Chile. A los que no sabían. Sí, por si alguien nos está viendo y no sabe dónde, Somos de qué país chilenos. somos. Sí. Tenemos cara de europeo, no sé. Sí, Yo soy italiano. se pueden Italiano. confundir, se pueden ¿Italiano? confundir. No. ¿Tú? ¿Yo? Tú tienes que ser como chino. Oh, bueno. Sí, como tailandés. Yo la tiré de broma, pero... Como ahí de... Sí, igual sí. Sí, Feña tailandés. Tú ¿Yo? tienes cara como de haber salido de Hilson, hermano. ¿De Hilson? Sí. ¿Pero de qué Hilson? ¿De dónde? ¿De Hilson? Australia. De Chile. De Hilson bueno, del antiguo. Delante. Ah. Cuando hacía canciones buenas. De la Hilson, bueno. La media crítica que No. Wow. No. Wow. No, yo soy de IDP San Gregorio. Sí, mi pastor es el obispo David Correa. Correa, saluda a Pastor David, que estuvo Pastor también David. con nosotros varios capítulos atrás. No tantos capítulos atrás. Eh, Dos capítulos atrás. Dos capítulos atrás. Dos capítulos atrás estuvo compartiendo con nosotros. 2 y 3. Dos y tres capítulos atrás estuvo con nosotros. Sí. Así que si no han visto esos capítulos, temas muy buenos. Estuvimos hablando sobre la oración y sobre la plantación de iglesias. Y también estaba pensando que el mejor, porque él tiene obispo, pastor, obispo, pero lo mejor de es mi suegro. Si tiene un yerno así, no, hay que echarle. Bien. Un saludo a ahí. Pastor David, saludo a toda la familia. Bendiciones a todos los que nos están escuchando. Y como ya saben, o ya supieron, si vieron el capítulo anterior, si no lo han visto, vayan. Tenemos un invitado especial traído desde Viña del Mar. Viña del Mar. Se vino en una gaviota volando hasta acá, hasta Santiago. Él es Horacio. Un aplauso. Bien, un aplauso para Horacio. Y siempre también saludamos a Viti, que está detrás de cámaras, ¿cierto? Ayudándonos. Sí, un aplauso. Ya También quedó un ahí. aplauso para Un Viti. aplauso al Viti. Y a las chicas Scarlett y Viti, Stephanie, te que también queremos. nos ayudan siempre con todo lo que es medios, redes sociales, edición. Así que saludo para las chicas también. Sí, Un abrazo para sí, ellas. un aplauso a chicas. Ya, un aplauso a todos los que nos escuchan, nos ven. A todos los que se han a todos, suscrito. A todo el mundo. A todos. No. A mi mamá, ahí siempre nos ve mi mamá. Sí, ¿Sí? fiel auditora. Sí. Oh. Sí. ¿Quién? Y comenta, sí, se pone a pelear ahí, nos defiende de los haters y todo. Sí. Mire. Sí. Hoy hemos visto pocos comentarios. Últimamente Comenten están la medio gente. flojos, Sí. sí. Igual los haters estuvieron intensos un par de semanas. Yo tengo que decir. Yo no sé si En conté redes eso. sociales. En TikTok o en Sí, Instagram. TikTok ¿dónde fue? estuvieron medio pesaditos. ¿Lo has visto tú nuestro que hemos tenido ahí? No sé, hemos tenido Él esos par era de un haters. hater. Él nos hateaba. Sí, Horacio Y estaba- yo lo reportaba. Es que como me iban aplazando... No. Para los que no saben, este capítulo se viene gestando desde junio. Para que ¿Junio? vean. Sí, junio, ¿cierto? En ¿O era julio? Fue como finales de junio que Sí, él me dijo. Finales de junio. Oh. Conversamos por Y primera pero vez se de- suponía que la primera semana de agosto íbamos a grabar. Ya, pero para esta hora, para este tiempo, has llegado aquí
grabar. Precisamente, Momento precisamente. preciso. Sí, sí. Muy bien. Tenemos Dicen. que... No, hay un tiempo oportuno para todo, Sí, así que totalmente. estamos Bueno, contentos de estar acá. Sí. sí, yo igual le decía al Feña, pues, que de hecho ya desde la primera semana que lo cancelaron, o sea, que lo pospusimos, ya el señor me cambió mucho la perspectiva de cómo venirme, cómo venir al podcast, pues, ¿cachai? Y siento como que cada semana que ha pasado, siento que el señor me ha ido mostrando cosas distintas que terminó decantando lo que terminamos hablando el capítulo pasado, entonces, Mm, definitivamente todo el señor. Claro. sí. No, eso es bueno. Estamos agradecidos de tenerte acá, hermano, nuevamente. Dicen. Eh, No, sí, es verdad. no, es verdad, es verdad. es verdad. Una bendición. Yo, el capítulo anterior, para mí fue espectacular. Sí, no, mucha bendición. También creo que este va a ser, no va a ser la excepción. Agradecer también nuevamente al pastor y los hermanos de Renca que nos han posibilitado estar acá en el templo de Renca, el iglesia de la Profecía, Sí. Santiago. Ya, así que, bueno, agradecidos. Creo que no sé si tenemos algún otro comentario que hacer antes de entrar en materia. En lo que Hermano. hoy nos convoca. No, mejor no. Sí, mejor vamos al tema. Vamos a abrir un Patreon, chiquillos, para que no... Sí, no, mejor no. Me arrepentí. De lo arrepentido el reino de los cielos. Quedé. No, no, Silvito no ha dicho nada. ¿Ah? Sí. Ya, dale. No. Oye, Ah, bueno. No se me olvidó. No, ya, olvídalo. Démosle. ¿Qué te reí? Démosle nomás. Démosle. ¿Sí? Yo no sé qué pasó aquí. Bueno, sí, po. Bueno, vamos con el tema de hoy. Tenemos un tema especial. Y a Oye, propósito... No, todavía no. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se levantaron tempranito hoy día para venir hasta acá? Ah, sí, po. Sí, por supuesto. ¿Levantaron a qué hora? ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora fue? Yo fui a las 5:40 a levantar el Feña. A levantar. Yo estaba vestido, No, pero tenía fue- la cama hecha, Sí, tenía todo. no, sí, de verdad. Lo que pasa es que habíamos dicho que si el uno no se levantaba, íbamos a levantar el otro, pero lo fui a Sí. levantar y el loco ya estaba vestido. Po. Ah, Sí, Sí, estaba pro listo. así. Estaba Estaba listo. pro. Otro nivel. Yo estaba como, Feña. Si 5:40 bueno, 5:30 nos levantamos. Sí. Sí, igual dormimos poco, nos acostamos tarde. No, pero fue de bendición. Se Pero pasaron fue del bendición. carrete y se vinieron para acá. Claro. Ya. Como tú sabes que en Viña está la cosa. Bah. Ahí está, claro. Muy No, bien. sí, no, ahora hemos podido pasar bonitas. Oye, hay bonitos gente que se lo tiempos puede últimamente. creer esto, así que... No es cierto, no es cierto. No, No hay, es cierto, que hay no. gente que se toma todo así como... No, por Sí, supuesto. yo soy la persona más antisocial que No, van a pero sí conocer nos en su quedamos vida, así que- conversando hasta Da lo tarde mismo, ayer. en realidad, Es verdad, nos quedamos conversando hasta tarde, hasta como a las 2 más o menos. Y luego Sí. ya nos fuimos a acostar para ya poder levantarnos hoy y llegar acá. Sí, Así que- igual fue de bendición. Igual ahí nuestros amigos igual oraron por nosotros. Sí, ¿Tú tuvimos- también vives en la casa de Viña? No. No, pero No, ayer gracias se a Dios quedó, no. con Se quedó en la nosotros. casa de Se Viña. quedó con nosotros ayer y bueno, fue un bonito tiempo. Pudimos orar, Muy bien. compartir, reírnos. Menos mal que no escuchaste lo que dije. No. Dije, gracias a Dios, no. Oh. Sí, o si no, ¿quién aguanta este hombre tanto tiempo cerca? Oh. No, o sea, pero vivo en Viña. Po. Vivo en Sí, Viña. no, sí. Bueno, como le decía adelante, 21 años en Viña. Pero no, ayer como por temas de locomoción, po, porque nos tenemos que ir igual temprano, Temprano. pues entonces, sí. Sí. Mejor ahí en Viña. Así que, ¿no? Compartimos ayer. Bueno, igual nos vemos bien seguido. Va harto a la casa. Y yo también he ido harto a su casa últimamente. Así que hemos podido Jugar compartir. PlayStation. Ojalá fuese tan simple como eso. Ojalá. Uno iba a la casa de jugaran. un amigo a jugar Play. Oh. Y una estuvo en Play 2 y venía mi amigo a jugar Play. Nosotros ves Mi que nos casa. juntan en una casa desde la hora de las 11 para adelante. Es como casi imposible dormir. Sí, Entonces es verdad. se trasnocha mucho con estos chicos, con Carlito también. Carlito. Oye, dale saludo a Carlito. Denle Sí, saludo a saludo a Carlito. Carlitos. Saludos, Carlito. Y a todos nuestros amigos que también comparten con nosotros y que están viendo probablemente este capítulo. Así que de mucha bendición los tiempos que compartimos juntos. Nuestras noches también y hartas noches conversando de temas que a veces realmente son como muy significativos y pertinentes para el desarrollo de nuestra fe también. De hecho, hemos esto- compartido mucho de eso. Sí, estos mismos temas que hemos estado hablando, ella ha sido parte de... Nacen ahí. Sí, Sí, de hecho, igual con el Feño lo hemos hablado harto, que no es coincidencia que justo ahora no hayamos conocido, ¿cachai? Y yo siento que el Señor igual ha forjado mucho estos pensamientos que hemos estado hablando entre nosotros. Pues. Por ejemplo, el capítulo pasado de la deidad de la humanidad de Cristo. Creo que la primera noche que se fueron a quedar, nos quedamos como hasta las 5 de la mañana hablando de... Después de pasarte un tema, pasamos a ese tema.
Y a mí me edificó caleta, pues, ¿cachai? Porque ellos saben cosas que yo no sé y viceversa, pues. Entonces nos vamos complementando en eso. Qué Sí, buena bendición. Las amistades son una bendición. El tener compañeros para avanzar en este camino con el Señor es un regalo y lo disfrutamos. Así que, y el tema que hoy día tenemos, creo Antes que... de empezar, te interrumpió como 3 veces. 4, no sé cuánto. ¡Me voy! ¡Ah, te imaginé! Suscríbanse a este canal de YouTube. Denle me gusta al capítulo. A los demás capítulos también. Ahí está. A los demás capítulos, denle me gusta a todos. Compartir, denle like. Comenten. Es importante que lo hagan. Así nos ayuda a nosotros a saber qué opinan. No importa que sea hate, pero comenten ahí. Y eso, en nuestras redes sociales también. Instagram, MJ Chile. Facebook y TikTok. ¿Ya? Así que ahí para que nos estén siguiendo y compartiendo todo nuestro material y para que así el ministerio se haga más grande y pueda llegar a más gente que necesita conocer al Señor. Quizás podemos ser un puente ahí para que personas conozcan al Señor. Así que cualquier cosa, si quieren comunicar con el líder nacional de jóvenes, por favor hágalo ahí a través de las redes sociales para que él va a ir hasta allá, hasta Chiloé, con los pingüinos va a andar con usted, ¿cierto? Con el trauco. Con el trauco ahí. Se va a ir en el caleuche. En el caleuche. A Chile. Sí, así Oye, que por más que intento y me esfuerzo porque las intros duren menos de 10 minutos, ya llegamos a los 10 minutos. Ya ahora partimos. Démosle. Ahora Por sí, favor. Ahora sí. ¿Cuál es el Ya. tema que nos Muy bien. convoca hoy? Ya. ¿Seguro? Sí, Ah, por ya, favor. muy bien, muy bien. Llegamos Pero- a los 10 minutos. No, bueno, el tema que tenemos hoy. El tema que tenemos hoy. Ya, ok. El tema que tenemos hoy es muy importante porque, bueno, si ustedes han seguido este último mes, especialmente en el Ministerio de Jóvenes, se habrán enterado y habrán participado de lo que han sido las sesiones de Influencia más capacitación para Influencia Más Uno, un programa que tiene precisamente el Ministerio de Jóvenes, no a nivel solamente Chile, sino internacional, para concientizarnos respecto a la tarea que tenemos en torno a la cosecha, ¿cierto? La cosecha como un valor fundamental de nuestra iglesia. Esto que, para los que no entienden quizá el concepto o la idea, básicamente es reconocer el rol y el rol esencial que tiene la iglesia en la tarea evangelística, o sea, de esparcir el evangelio, ¿no? Somos llamados a eso, y creo que hoy día precisamente nos vamos a tornar a analizar y profundizar en lo que es el corazón de la tarea evangelística, el corazón del evangelismo. Creo que a menudo tratamos de abordar el tema de distintas aristas, perspectivas, de distintos modos o formatos recomendables para hacerlo. Creo que una de las principales preguntas que a veces nacen en la iglesia es ¿cómo puedo evangelizar efectivamente, ¿no? Y creo que queremos partir de eso. Queremos partir replanteándonos esta pregunta, por qué creemos que surge y qué entendemos, para empezar, por evangelismo. ¿Qué es evangelizar? Y qué cosas fundamentales podríamos hoy día traer a la mesa respecto a este tema. Así que les doy el paso, chicos. No sé si alguno de ustedes quiere partir lanzando alguna pregunta, algún comentario respecto a esto, pero hoy día vamos a hablar de evangelismo, del corazón del evangelismo. Sí. Yo creo que algo que necesitamos mucho en nuestra iglesia, comenzar a hablarlo mucho. Bueno, hoy en día estamos en el mes de cosecha, de hecho. Por eso también está haciendo Influencia Más Uno, que es el programa internacional para abocarnos a la cosecha, a ir a... Perdón, y que todavía no me recupero la garganta. Sí. Para ir y tomar eso, ir a la misión, y ir a predicar el mensaje, evangelizar a las personas, a los jóvenes, sobre todo en nuestro ministerio. Y es algo que se tiene que empezar a hablar más. Qué bueno que lo hablemos ahora en el podcast. Y debemos hablarlo, debemos empezar a ponerlo, tanto la teoría como la práctica, para poder llevarlo a cabo. Creo que por mucho tiempo nos ha costado salir un poco de cómo podemos, de las maneras, la gente siempre traba en estas cosas, de las maneras de evangelizar, confunde quizás lo que es el evangelismo con el evangelio, cosas así. Entonces, si empezamos a hablar más de esto, si empezamos a darle más peso a lo que es el evangelismo, vamos a hacer algo, creo. Vamos a empezar a dar pasitos, ¿cierto? Sí. De hecho, he visto en sus redes sociales, ustedes tienen algo que va en GBU, como apuntando a eso, si no me equivoco, ¿cierto? Claro. Sí, ahora, sí, por favor. Don Horacio Saavedra. ¿Quieres comentar algo para empezar?
¿Sí? Bueno, sí, yo creo que igual es importante que algo de lo cual no se habla mucho y que ahora lo voy a comentar y quizá va a sonar un poco fuerte, que es cuál es el objetivo del evangelismo. Y yo creo que muchas veces no nos motivamos a evangelizar porque no entendemos cuál es el objetivo del evangelismo. Por mucho tiempo se entendió que el objetivo principal del evangelismo es salvar almas. Y eso es verdad, es uno de los principales objetivos. Pero no es el objetivo principal. Y dice, pero Horacio, ¿pero cómo? Pero acá Pablo lo afirma, en 2 Corintios 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierde está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No dice para que no se salven, dice para que no vean la gloria de Cristo. Entonces, el objetivo principal del evangelismo, primeramente, es glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Es como de delante hablamos, proclamar a Cristo y a través de eso expresar nuestra adoración a Él. No sé si me explico. Eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por almas, para nada. Pero en la Biblia, y podemos ver especialmente los apóstoles, que ellos claramente su primera prioridad es glorificar y declarar que Cristo es el Mesías, y de ahí salvar las almas. No sé si me explico. Que yo creo que son temas que igual tenemos que ir conversando, pero yo creo que cuando tú tienes eso en mente, vas a evangelizar en todo tiempo, no solamente afuera de la iglesia, sino que también en la iglesia. Porque la iglesia yo creo que es un campo misionero que hemos dejado muy votado como cristianos. Que esto también lo hemos hablado mucho, que muchas veces en esta cultura cristiana hay muchas personas que viven como cristianos, supuestos cristianos en esta cultura cristiana, pero en verdad no han nacido de nuevo, pues, ¿cachai? Y a ellos también se les tiene que predicar el evangelio. Y el evangelio es el mensaje, no es solamente el mensaje de entrada, es el mensaje con el cual vamos viviendo el día a día. Siempre escuchamos esto, ya nos necesitamos predicar el evangelio, pero ¿qué significa eso en la práctica? Es entender que todo el carácter de Dios, toda la plenitud de quién es Él, está revelada en el evangelio. Fuera del evangelio no podemos conocer quién es Dios. Entonces yo creo que cuando partimos por ahí, como que, pienso yo, y creo que la Biblia también lo afirma, o sea, no lo afirma categóricamente, pero tú puedes ver este patrón en la escritura, que cuando uno parte ahí, todo se va ordenando y todo cobra sentido en su lugar. No sé si me explico. Sí, mira, yo quiero tomarme de lo que tú dices porque como para partir la conversación creo que es como súper importante partir definiendo el concepto, ¿cierto? Estamos hablando del corazón del evangelismo y Sí. tú mencionabas evangelio, ¿cierto? Evangelio, la palabra del griego, ¿cierto? Buenas noticias. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, de hecho, los romanos lo ocupaban, ellos lo ocupaban para evangelizaban, o sea, llevaban su buena noticia. buena noticia, decía aquí viene el imperio romano, ¿cierto? Sí. Y Que llegamos de ustedes. hecho es curioso, porque justo eso es cuando evangelio se le dice, cuando tengo entendido yo, que es para anunciar que un nuevo rey ha llegado. Claro, Que es lo mismo que nosotros hacemos con Cristo. claro. Eso es súper importante. Es una palabra muy poderosa y con mucho trasfondo, ¿verdad? Evangelio, buenas noticias. Un nuevo rey ha llegado. Y creo que es sumamente importante entender esto de cara a hablar de evangelismo, porque el ismo es lo que le agregamos a evangelio, ¿cierto? Básicamente el ismo es un sufijo que se utiliza para un movimiento, doctrina, creencia, ¿cierto? Algo dinámico. Capitalismo, comunismo, cristianismo, judaísmo, ¿cierto? Todos los ismos son movimientos que al final le otorgan, ¿cierto? Una categoría sustantivada, ¿cierto? A una idea, a un movimiento, etcétera. Cuando yo hablo de cristianismo o de evangelismo, principalmente, estoy hablando del movimiento dinámico del evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo llevo a cabo evangelismo, estoy dándome a esa tarea, ¿cierto? A compartir, a expandir, a mover dinámicamente el evangelio, ¿cierto? Y eso se expresa precisamente en todas las dinámicas de la vida. Creo que es sumamente importante, entendiendo ese punto de base, que cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de el movimiento del evangelio, Claro. ¿cierto? Y para entender bien cómo debe ser este movimiento tenemos que entender qué es lo que movemos, ¿cierto? Sí. Y ahí entra lo que tú mencionabas. Tenemos que partir entendiendo qué es evangelio, qué es el evangelio y por qué somos llamados a evangelizar, o sea, a mover el evangelio. Sí. Entonces, no sé qué quieren, si quieren algo que comentar respecto a esa idea. ¿Cómo podríamos partir definiendo el evangelio? Creo que es importante. Y también por qué es importante moverlo. Claro. Primero porque es un mandato de Cristo. O sea,
en el capítulo 28 de Mateo, está la gran comisión y es él que dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿cierto? Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Sí. bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, o sea, debemos entenderlo de que es algo que es una comisión, es algo que se nos comisiona a nosotros, de expandir esto, de expandir esta buena noticia, de que, como decían, anunciamos un rey, ¿cierto? Anunciamos a Cristo, que Él es el Mesías, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, como lo hablábamos en el capítulo pasado. Y este es el mensaje que debemos entregar, que hay una buena noticia para las personas. Y eso es lo que Cristo nos entregó a nosotros, entregó a la iglesia, para que nosotros seamos quienes comuniquemos esta buena noticia a las personas. Creo que partiendo por ahí, una ordenanza Sí. del mismo Cristo. Eh, Se acabó el capítulo. ¿Sí? ¿Ah? Eso, chao. Gracias. Voy a llamar a mi gaviota para ir. No, ya. En La Liebre, El libre, claro. Cerro Castillo. No, sí, pues. Quería complementar a todo lo que están diciendo, porque es difícil hablar de esto y no terminar siendo redundante. Entonces quería como conectarlo a lo que decía antes, de que cuando entendemos que todo es para la gloria de Dios, es más fácil, y yo pienso que ese es el punto de partida para hacer todo lo que estamos haciendo. Porque si ponemos en primer lugar las almas, podemos tender a cometer un error que no sé si alguna vez la pasa. A mí me ha pasado muchas veces. He tenido esta tendencia a decir, ya, voy a modificar un poco el evangelio con tal de que entre, ¿cachai? Si lo que importa es que entre nomás, pues, ¿cachai? Pero no, pues tiene que entrar a través del mensaje que, como tú decías, Jesús nos dio, pues, ¿cachai? Cuando uno parte ahí, todo se va como ordenando y como tú decías, es una comisión, no es algo, no es opcional, no es quizás, hay que hacerlo. Ahora el tema es que vamos a entrar en el cómo. Obviamente el Señor nos da una pauta, así, no, todos ustedes tienen que ir a las plazas y cosas así, pues cada uno lo puede hacer desde su trabajo, ¿cachai? Con sus compañeros, con su misma familia, pues. Pero el deber de todos es evangelizar, porque queremos que ellos vean lo que nosotros hemos visto, pero porque también queremos que ellos se salven, pues, ¿cachai? Porque entendemos que... A ver, tengo mucha idea en la cabeza, pero entendemos que este es el único mensaje que Dios ha dado para que la gente se pueda salvar. Con el Feña, por ejemplo, varias veces cuando vamos a la universidad le preguntamos por qué ustedes creen que el cristianismo sigue siendo relevante. Y la respuesta siempre es la misma. No, yo creo que, algunos no están tan de acuerdo con esto, pero casi siempre coincide, es que yo creo que aporta principios morales. Yo creo que conserva como la moralidad en la sociedad. Y en verdad no es así, sino el cristianismo, ¿por qué es relevante para nosotros? Porque el cristianismo cierto, es la única vía que la gente tiene para ser salvada, es la única vía que la gente tiene para volver a estar con Dios, es el único mensaje que los puede volver a acercar al Creador. Entonces, cuando uno entiende la importancia del Evangelio y la preeminencia que Dios le da a lo largo de toda la Escritura, uno se da cuenta de que no es opcional. Y que tampoco es opcional el tergiversarlo, porque antes de esto, Pablo dice... sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando a la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y se fijan, acá están todas las cosas que hemos hablado. Primero parte hablando de lo que veníamos diciendo, de que primero parte presentando la verdad. Pero después de eso sigue lo siguiente, que es amonestar a los hombres, suplicarles, que yo creo que es algo que se ha perdido un poco, que es el suplicar con las almas, ¿cachai? Como que la persona pueda darse cuenta que tú genuinamente estás preocupado por ella y que genuinamente tú quieres que esa persona pueda salvarse. Como hablamos en el bus, que creo que esta es casi seguro que una cita de Charles Spurgeon, que dice, si alguien se va al infierno, que sea saltando sobre mis brazos. Que lo que quiere decir es como si alguien se va a perder, que no sea sin que yo haya hecho todo lo posible para que no se vaya. Que sea que si se va a perder, que no sea a causa de mi negligencia. No sé si me explico. Que yo haya puesto todo mi ser en que esa persona, por favor, pueda conocer el mensaje. Sí, o sea, creo que, bueno, todo lo que dijiste es muy importante. Creo que sí es muy esencial hacerla. Ya, estamos de acuerdo, creo, aquí en esta mesa,
que solo por, el Evangelio es la buena noticia de salvación, ¿cierto? Es poder de Dios para salvación, dijo Pablo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, es algo potente, que realmente cambia el transcurso de todas las cosas, ¿no? En una ocasión, un escritor dijo, si el cristianismo es mentira, entonces no pasa nada. Pero si es cierto, es lo más importante de todo el universo, ¿cierto? El Evangelio, sobre lo cual se construye el cristianismo, ¿no? Por lo tanto, cambia todas las cosas si es que es verdad. Por lo tanto, vale la pena preguntárselo. Y al mismo tiempo nosotros, si somos portadores de tal mensaje, ¿cierto? En realidad deberíamos tomarnos mucho más en serio el peso que tiene, como tú decías. Y hay dos cosas que entran en esta ecuación. La primera es, por supuesto, lo que siempre hablamos, queremos que más personas se salven. Si entendemos realmente lo que significa la salvación y la condenación, ¿no? Como creo que también dijo Spurgeon una vez, si a ti no te interesa que otros se conviertan es porque no te has convertido, no has entendido lo que es la condenación y la salvación de las almas, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que es súper crucial entender la causa principal y es glorificar a Dios. ¿Por qué? Y esto lo hemos hablado muchas veces, Horacio. No sé si tú te acuerdas, pero No. todavía ni lo digo. No me acuerdo. No sé si te acordarás, pero hemos hablado muchas veces de que cómo debe ser nuestra actitud ante una situación en la que vamos a predicarle con muchas ganas a las personas y somos rechazados, ¿cierto? Porque es una de las cosas que a veces da temor, ¿cierto? Que nos rechacen o incluso más que nos insulten, que nos digan, cállense porque no quiero escuchar esto, si es que quiero escuchar esto mejor voy y me meto en la iglesia, como nos dijeron hace no mucho tiempo en el metro, ¿cierto? Cosas así, porque a veces hay rechazo. A veces hay rechazo, y lo habrá naturalmente, ¿no? Pero aún así en el rechazo Dios está siendo glorificado. En un espacio público, en tu casa, en la mesa de tu casa, en la universidad, en la escuela, donde sea. Estamos cumpliendo con un mandato para toda nuestra vida y es glorificar a Dios. Entonces, independiente de que me escuchen o no, de que esa persona ese día realmente reciban, y a lo mejor muestren arrepentimiento o no, que obviamente es lo que quisiéramos todos, o deberíamos querer, aunque nadie se convierta ese día, aunque nadie diga realmente me toca lo que estás diciendo o me hace sentido lo que estás diciendo, el nombre de Cristo está siendo glorificado si yo estoy predicando el Evangelio. Y creo que eso marca una pauta y una diferencia porque estamos agradando a Dios. ¿Sí? Independiente de que nadie nos esté pescando, ¿cierto? Eso cambia mi enfoque porque no estoy basando el éxito del evangelismo en cuántas personas se conmovieron con lo que dije, sino realmente en Cristo fue glorificado, aunque hayan habido puros ateos en ese lugar. Y es importante eso igual porque desde ese punto de vista tú entendís lo que es la comisión. Y es importante el prefijo co, porque la misión no es mía, la misión es de él. Él es el que rescata, él es el que salva. Amén. Pero como yo soy comisionado, soy yo el que tiene que entregar el mensaje. Pero el del dueño de la misión es él, ¿cachai? Y Él es el que salva también. Claro, y entonces, y eso, qué bueno que lo menciones porque nos da a entender mejor cuál es nuestra labor. Que con eso estamos glorificando, como decía, Sí. a Dios. Con esto. Amén. Con esto. Es para dar la gloria a Él. ¿Cierto? Sí. Y Él es el que se encargará del otro. De hecho, el Espíritu Santo, dice la palabra, que se encarga de convencer de pecado, ¿cierto? Entonces nuestra misión, estamos comisionados a entregar el Evangelio, a entregarlo, a dar la gloria Adiós. a Dios. Sí. Y de hecho, sumándome a lo que decían, volviendo al tema, si el objetivo principal, y es como el único objetivo, es salvar almas, entonces muchas veces nuestro evangelismo va a ser un fracaso, po. Porque muchas veces, como decía el Feño, muchas veces la gente nos rechaza, po. Y a mí me ha pasado muchas veces que como yo tenía solamente eso y no tenía en primer lugar glorificar a Dios, volví a mi casa frustrado, diciendo lo que yo hice fue un fracaso, ¿cachai? Pero cuando entiendes que Cristo es glorificado, es como, ya no es un fracaso, y descansas, ¿cachai? Que es lo que yo creo que Pablo dice acá, cuando dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y es importante partir de esta base, porque hoy día al menos veo mucho esto en redes sociales, que a mí al menos personalmente me preocupa, ¿cachai? De que hay una preocupación tanta de querer mostrar cuántas personas se salvaron, cuántas personas recibieron, ¿cachai? Porque claro, hay personas que son muy elocuentes
Y hay personas que logran conmover a miles de personas, ¿cachai? Y 100 personas dicen que entregan la vida a Cristo. Pero hay personas quizás comunes como yo que no logran ese efecto. Y después digo, chuta, ¿cuántas personas, cachai? No sé si me explico. Y uno empieza a compararse. Entonces, eso es muy peligroso y tenemos que evitar lo más posible eso, porque si no nos va a frustrar a la hora de evangelizar y va a dejar de ser un gozo. Porque muchas veces, como decía el Feña, que no ha pasado, pues, ¿cachai? Que hay gente, que uno lo dice las cosas en el mayor amor posible, uno le trata de explicar a las personas y suplicarle, y aún así las personas te responden de manera violenta, pues, ¿cachai? Y a veces uno llega triste a la casa y bajoneado y uno pregunta al Señor qué hice mal, y el Señor te da como esa tranquilidad, no sé si me explico. Oye, usted, ya aquí me salgo un poquito porque, pero quiero, a propósito, me quiero salir. Ustedes han evangelizado en metros, me dicen, bueno, en la U, me imagino, más en la calle, no sé, plaza. ¿Cómo es esa experiencia? Porque ustedes recomendarían hacerlo. ¿A qué se pueden enfrentar los jóvenes, la gente que va a ver este podcast? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué ha sido para ustedes hacerlo? Los pillé. Era mentira todo. Ya. No. Queremos ser piedosos nomás. No. Mira, o sea, yo pienso que, mira, hay cosas que yo de verdad digo y recomiendo, te lo tiene que enseñar la experiencia. ¿Cierto? Siempre hay una primera vez que tú sales y no tienes idea a qué vas. y vivamos eso. Yo quiero que todos puedan decir lo he vivido, lo he experimentado. Y nunca una salida es igual a otra. Nunca, porque el mundo es muy dinámico, la gente es distinta. Un día te pueden abuchar, otro día la gente puede llorar contigo. Hay días donde la recepción puede ser hermosa y a lo mejor alguien realmente quiere incluso que ores con él, recibir más y escucharte. A veces puedes estar una hora con una persona que no conoces en la calle y a veces en 5 minutos ya te dijeron, ya listo, bacán, ahora chao. Entonces, es muy impredecible, creo esto, pero hay una constante y es que Dios está con nosotros. Entonces, cuando Jesús comisiona a los apóstoles a ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Vayan y hagan entender a las personas esto y cuéntenselo y explíquenselo y enséñenselo con amor y devoción. Les termina diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dando a entender también que precisamente hay un desafío humano para nosotros fuerte que nos es difícil. De hecho, la parte más difícil precisamente no la hacemos nosotros, la hace Dios, porque es imposible para nosotros lograr que la gente se arrepienta genuinamente de sus pecados, ¿cierto? Nosotros podemos forzarlos a hacer una oración, podemos a lo mejor conmoverlos con palabras y hacerlos llorar, ¿cierto? A lo mejor podemos tocar una fibra sensible y a lo mejor Dios se va a glorificar en eso, en que empaticemos con ellos y ellos se sientan identificados con nosotros. Eso es precioso. Pero al final el que da el convencimiento verdadero de pecado y que transforma las vidas es el Espíritu Santo. Y es el que necesitamos que vaya con nosotros, ¿cierto? Jesús le dijo a los discípulos, guárdense y esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí recibirán poder. Y me seréis testigos, ¿cierto? Hasta el fin de la tierra, para resumir el pasaje, ¿cierto? Eso es lo esencial. Al final necesitamos entender eso. Y creo que nuestra iglesia también tiene muy claro esa en la misión, ¿no? Estamos reconciliando al mundo con Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es esencial. No podemos pasarlo por alto. Pero respondiendo a la pregunta, para no irme por la rama, aunque ya me fui. Gracias. Dicen. Aunque ya me fui. Creo que es hermoso. A pesar de lo cargado que a veces uno llega, creo que también es muy importante la oración y la entrega en esto, hacerlo. Porque es parte de una misión que es más grande que nosotros. Y lo que tú decías, es la misión de Dios, en la cual tenemos el regalo de participar. Yo le aconsejo a cualquier joven o cualquier hermano que esté escuchando esto, no se pierdan esas bendiciones. Nosotros hemos asumido un compromiso también en Viña de que sea algo constante, ¿cierto? Porque creemos que no hay mal momento ni sobra la predicación. No hay mal momento para predicar y no sobra la predicación. Siempre es necesaria en todos los contextos. Y hemos tenido la posibilidad de tener conversaciones muy enriquecedoras, donde no solamente hemos podido bendecir a otros, sino que hemos sido edificados nosotros con las conversaciones, con el diálogo, con el compartir. Y hemos podido presentar y conocer más profundamente misterios del Evangelio predicando el Evangelio, lo que suena súper paradójico, pero a veces quienes más aprenden son los que enseñan. Y creo que también esa es una tarea que tenemos. Salgamos y compartamos en el arte a Jesús, compartamos con nuestra boca a Jesús. Nosotros salimos con guitarra, a veces con papelitos, con dulcecitos, con lo que sea, pero que... Me transfugo lo de los dulces.
¿Ah? Medio trampudo lo de los dulces. Bueno, además que nada para dar un detalle a las ¿Quieren personas, dulce? ¿cierto? Sí, es que literalmente Llegan sí, así. pues, y la gente me También cago. quiero Sí, no, pero a veces un detalle también bonito No, para, se entiende, para sí, transmitir. sí, sí. Pero más allá de eso, es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el evangelismo con parlantes, con instrumentos, salir, instalarnos y hacer algo que llame la atención, ¿cierto? Ojalá tener rap, que a mí me gusta, ¿cierto? Y cosas por el estilo, que es una buena forma de transmitir el mensaje. Pero también podemos hacerlo en el tú a tú. Nosotros no tenemos grandes equipos ni nada, solo tenemos guitarras, ¿cierto? Las voces y el deseo de ir generalmente en pareja o en grupos pequeños, ¿cierto? Y hablamos con la gente, les escuchamos y les presentamos el evangelio, que eso creo que es un punto importante. Pero eso, creo que es algo que la gente, al final, para entender bien de qué se trata, hay que animarnos a hacerlo, a salir. No sé qué querís tomar tú. Bueno, igual mi experiencia ha sido un poco distinta a la del Feña. Porque, o sea, igual yo he vivido muchas las cosas que hizo el Feña porque lo he acompañado, pero aparte nosotros como grupo de amigos hemos salido a los metros a evangelizar. Y ahí igual un poco más cuática la cosa, más cuática, porque tú ves el rechazo o la aceptación de la gente. Ves cómo la gente te hace cara y ves cómo gente se saca los audífonos para escuchar. Ambas cosas. Pero antes de narrar cómo ha sido mi experiencia, hay algo que sí quiero decir. Que no quiero que nadie que me esté escuchando piense que yo soy alguien valiente. O que el Feña es alguien valiente. Todos nosotros somos gente muy cobarde. Y que si somos impulsados, hemos sido impulsados, como antes hablamos, por el amor de Cristo. Y el Espíritu Santo el que ha dado el poder. Y no miento cuando digo esto. Yo muchas veces estoy a punto por llorar en el metro porque no era capaz de decir ni una sola palabra. Y no es mentira. Y uno dice, pero ¿cómo, por Horacio? Si tú eras el que decía vamos a predicar. Pues, pero es verdad, porque yo soy humano y soy súper frágil. Y lo digo porque quizá hay personas y yo sé qué pasa, y por eso estoy diciendo esto, porque nosotros los seres humanos nos tendemos a comparar mucho, y tendemos a ver como estas personas que salen a predicar, como que son más bacanes, o que son más valientes. Pero en verdad nunca han existido personas bacanes, solamente, como dice un predicador de por ahí, solo existen hombres débiles y patéticos en las manos de un Dios muy misericordioso. Yo creo que es importante que esto lo tengas muy en cuenta a la hora de salir a evangelizar, porque yo de verdad, muchas veces casi me pongo a llorar. Una vez un amigo me dijo, amigo, ¿estás bien? Como que parece que vaya a llorar, ¿cachai? Y porque nos subíamos así en la estación y decía, ya, en la siguiente estación voy a predicar. Y pasaba la estación y no hablaba. Y la siguiente, ¿cachai? Y decía, chicos, oren por mí. Y en algún momento orábamos. Y ya, y me salía la voz, ¿cachai? Lo más difícil siempre es la primera palabra. De ahí como que todo sigue, pues. Y yo puedo decir que ha sido una experiencia muy bonita, pero una experiencia en donde Dios me ha confirmado mucho el poder de su evangelio. Yo creo que el evangelio es como el café. El café, entre más puro, más fuerte pega. Y así mismo, entre más cosas le pongamos al café, menos efecto nos va a hacer, po. El evangelio es igual. Entre más cosas nosotros le pongamos, más efecto va a hacer. Y yo veo mucho esto, por ejemplo, en especial en las redes sociales, que muchas veces se predica como un evangelio así como impuro, ¿cachai? Que le añaden muchas cosas. Y a veces da miedo, porque a veces da miedo hablar, por ejemplo, del juicio, que Pablo lo habla, que de hecho en algún momento después me gustaría citar ese pasaje, cuando Pablo habla de eso, o hablar de la ley, ¿cachai? O hablar de que todos somos necesitados de un salvador. A veces da cosa hablar de eso, pero no estoy mintiendo que yo he visto estas cosas en el metro. Gente que se da vueltas a escuchar, gente que saca, y no pocos, hartas personas. Hay veces que repartimos 30, 40 tratados en un vuelo, en un vagón. Y eso no es porque nosotros tengamos mucha labia, ¿cachai? Hay gente que nos ha ofrecido plata. No es chiste. Nosotros no recibimos plata. Hay gente que nos dice, no, para que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Gente no cristiana se ha acercado a felicitarnos. Gente dice, mira, yo no soy cristiano, pero encuentro muy valiente lo que tú estás haciendo. Encuentro que es de mucha convicción. Y así mismo hay gente que no ha tirado comentarios pesados, ¿cachai? Uno ve de todo. Una vez me sucedió que estaba predicando, hermano, y se subieron unos compañeros míos. Así, literalmente se abrió la puerta y subieron unos compañeros míos. Y le dije, bueno, chiquillos, van a tener que comer el discurso, pues. Pero incluso un compañero me dijo, oye, ¿cada cuánto hacen esto? Encuentro que es bonito lo que están haciendo, pues, ¿cachai? Y lo que quiero decir con esto es animarlos a que estén dispuestos a sufrir y a vivir de todo. Pues el evangelio es una aventura. Para mí una aventura cada vez que me voy a subir al metro, ¿cachai? Porque vamos todos corriendo, ya chiquillos, tenemos que alcanzar el vagón. Oh, quizás no lo vamos a alcanzar, ahí viene el otro vagón. Oh, pero viene lleno. Oh, viene otro músico tocando. Porque aparte nos subimos con guitarra, partimos tocando y después hablamos, po. Y también es hermoso de ver cómo uno puede cada vez ir presentando el evangelio desde un ángulo distinto. No un evangelio distinto, pero de un ángulo distinto. Y me sumo totalmente al tema de
ya del tú a tú, que eso es distinto. Pero para terminar la experiencia del metro, lo otro que quiero también resaltar es que uno puede ver el cuerpo de Cristo en eso. Porque, por ejemplo, hay uno que toca, hay otro que canta, hay otro que predica y hay otro que reparte tratados. Por ejemplo, yo usualmente soy el que toco y el que Otros oran predica. también. ¿Ah? Hay otros que oran. Hay otros que oran. Pero, por ejemplo, a mí muchas veces me ha dado cosas estar orando en el metro, porque, uy, ¿qué van a pensar los demás? Pero se me hace muy fácil predicar. Pero, por ejemplo, a mí me da mucha cosa repartir tratados, porque yo encuentro que ahí tú te tienes que enfrentar directamente con la reacción de las personas. Y hay amigos al que se le hace así, súper rápido. Por ejemplo, otra vez cuando fuimos con un amigo, que hay dos amigos que los quiero honrar, si es que están viendo, que al Pedrito y al Nacho. Que dos chicos que son nuevitos en la fe, pero hermano, así, al toque se subían y empezaron a repartir tratados, hablando con las personas, y a mí eso me cuesta, po. Mi hermano también, mi hermano una vez se quedó hablando y nos pasamos todo un vagón para esperar que terminara de evangelizar de un tú a tú, pues, ¿cachai? Y en eso tú ves eso, la multiplicidad del cuerpo de Cristo. No todos tienen que predicar a viva voz, y no todos tienen por qué entregar tratados. Cada uno lo va a hacer de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Y ya para no tener el monopolio del micrófono, Está bueno. el tema de la experiencia personal. Que a mí me encantan las dos cosas. Si yo pudiese decir, no sé cuál es la que más me encanta. Si el predicar a viva voz, porque siento que ahí tú estás muriendo a lo grande. Si es que hay que morir con todo, ¿cachai? Sí. Hay veces que nos subimos a macetero en las plazas, así, y sin micrófonos, pues, ¿cachai? Y uno igual ve el poder de Dios ahí. Porque igual a la gente le llama atención que haya gente joven. Con esto quiero animar a la gente joven. Sí. A la gente le llama mucho la atención ver gente joven predicando, Mm. pero predicando con convicción y con amor. Eso a la gente le llama mucho la atención. Más de una vez he estado predicando arriba de un macetero, sin micrófono, gritando como loco, y ver gente que se para en la esquina y como que dicen, ¿y este qué onda, cachai? Como mínimo. Y ya en la experiencia del tú a tú, ahí ha sido muy bonito ver nuevamente cómo el evangelio en sí mismo es suficiente. Por ejemplo, cómo tú lo puedes presentar de distintos ángulos, cómo las personas tienen tantas preguntas y la gente, yo creo que es más receptiva de lo que nosotros creemos. Nomás que nos tenemos que animar y ser valientes a estar dispuestos a predicarlo por completo. Y también, si pudiese dar algún consejo, es que constantemente nosotros nos estemos humillando delante de ellos. Por ejemplo, siempre partir, porque hay que hablar del pecado, por ejemplo, decir, pero yo no soy mejor que tú. Por ejemplo, yo siempre doy mi testimonio personal. Yo llevo 22 años en la iglesia. Y yo no me he emborrachado, nunca me he drogado, no solía hablar no hablaba con garabatos, no mentía, viví una vida amorosa ordenada. Y yo aún así me iré al infierno. Y las personas me quedan, ¿pero cómo? Pues si tú fuiste perfecto, pues, ¿cachai? Y ahí presentamos, pero porque yo soy egocéntrico, soy orgulloso, le he hecho daño a la gente que amo, he sido vanidoso, y la gente empieza a ver que tú eres un ser humano igual que ellos, ¿cachai? Entonces yo recomiendo mucho eso, que nunca partir de un estándar, porque eso es algo que les molesta mucho a las personas, y algo que muchas personas me han dicho, es tú no eres como los otros religiosos, tú no eres como de esas personas que se suben de un estándar moral a juzgar al resto, sino que tú eres alguien que realmente tiene convicción y que se ve a sí mismo como alguien necesitado. Por algo somos cristianos, porque finalmente, como decía una persona, el cristiano finalmente es para los débiles, porque nosotros somos los primeros en reconocer que no nos podemos salvar, pues entonces es como la paradoja. Ay, buena, porque yo veo en eso igual que trae madurez al cristiano. Te trae madurez, Totalmente. te trae Debe madurez, ser. crecimiento personal en todo y o sea, es genial porque te trae eso. Pero la importancia de verlo, que tenemos que ir hacia allá entonces. Si queremos crecer en todo sentido, tenemos que ir hacia allá, hacia eso. Y qué bueno que, siempre digo que bueno, pero qué bueno que esté la iglesia en esto, en ese tema de la cosecha, y que Sí. aprovechemos y que no lo tengamos como que dura un mes de cosecha, sino que vamos, y esto es lo que es la gran comisión. Amén. De esto tenemos que vivir, de esto tenemos que ser, tenemos que predicar y vivirlo. O sea, Sí, mira, yo, bueno, con lo que comentaba, ahora sí yo me acordaba de la primera vez que prediqué en la universidad. Yo me cerré en el baño muerto de miedo. A orar, decirle, Señor. Paradójicamente, el Señor tiene sentido de humor, siempre lo decimos con gracia, porque te pone en unos lugares donde tú decís, aquí solamente puedo depender de Él, no puedo valirme para nada de lo que yo tengo, de mis recursos, de mi labia, de nada. Yo estaba re asustado. Me acuerdo que en ese momento salí con Carlitos. Eso fue ya como hace 2 años y medio atrás, más o menos. Y ¿Cuándo te con- conocí? No, mucho antes. Ah, ya. Mucho antes.
Y con una amiga, Alme, que bueno, no sé si estará viendo esto, pero ella siempre ha tenido una pasión muy fuerte por evangelizar en las calles. Y yo le pedía pocos meses atrás, Señor, permíteme vivir una fe relevante en la universidad, porque sentía que realmente en mis años anteriores no me había dado a la tarea de predicar el evangelio como merecía ser predicado. Y salimos en duplas. Yo salí con Alma esa vez a conversar con la gente. Y yo fui, me encerré en el baño y dije, Señor, aquí tú sabes, yo en tus manos estoy, porque realmente yo te pedí esto, pero en realidad no lo quiero ahora. Y era como que, pero aquí vamos, ya estoy aquí, sé que tengo que salir. Y se me aceleraron los latidos del corazón, empecé a sudar frío, todo lo que uno se imagina. Y lo más hermoso de eso es que siempre hay un nerviosismo. No se ha ido. Y creo que el día que se vaya me tengo que preocupar. Porque al final es que significa que estoy valiéndome de mis capacidades. No es algo que ya conozco, es algo que ya sé hacer. Y honestamente, por ejemplo, ahora dice, a mí no se me complica a lo mejor predicar. A mí a lo mejor no se me complica tener un micrófono en la mano y hablar. Pero hay otras cosas que sí. Y continuamente Dios me está moviendo a hacer las cosas que me dan más miedo. Y creo que tener esa sensibilidad nos ayuda precisamente a crecer en dependencia. Y lo más hermoso, y algo que por eso también creo que Dios me ha bendecido mucho con amistades como Horacio, como Carlitos, y como muchos otros amigos con los que he podido predicar, es que cuando estamos en la calle de repente o estamos hablando con gente que no conoce al Señor, uno ve como uno mismo está flipando, así como que está como, wow, como que primera vez que me estoy exponiendo al Evangelio, porque Dios te va también enseñando más profundamente lo que estás enseñando. Lo estás viendo. Y a veces tú mismo estás hablando y te das cuenta que Dios va poniendo cosas y te va diciendo cosas a tu mente, a tu conciencia, a tu espíritu, a tu corazón, que realmente tú dices, wow, o sea, no lo había visto así hasta que lo prediqué, ¿sí? Hasta que se lo expliqué a alguien. Y es precisamente porque la tarea de explicar el Evangelio, que es tan dinámico, tan vivo, a personas que no lo conocen, a veces te hace incluso a ti plantearlo de otra forma, pero siempre respetando lo que es, ¿cierto? Pero hay una riqueza tal que, como no recuerdo quién lo decía, pero el Evangelio es tan completo y tan profundo, ¿cierto? Que puede ser sencillamente entendido por un niño, pero a la vez, no sé cómo cómo termina la oración. Ni el mejor teólogo puede comprenderlo en su totalidad. En su totalidad. ¿Cachai? O sea, es así. Es tan sencillo como para explicárselo a un niño, como para toda la vida no terminar de desmenuzar sus riquezas. ¿Cachai? Y eso es precioso. Y cada vez que vamos a evangelizar, que salimos, lo que más, creo que una de las partes más adrenalínicas y hermosas es cuando hacemos la oración en la cual todos estamos de una u otra manera nerviosos. Y nos encomendamos y ahí tú te das cuenta que uno muere completamente a la dependencia de tus capacidades. Y dice, Señor, en tus manos vamos, porque no sé si entendemos completamente lo que estamos haciendo, pero aquí tú nos trajiste hasta acá y queremos hacer esto en tu nombre. Y Dios respalda. Sí. Incluso cuando hay oposición. Entonces creo que al final ese tipo de adrenalina es la que realmente el cristiano debería buscar. La de predicar el Evangelio. Y forja harta dependencia del Espíritu Santo. Sí. Yo quiero añadir una experiencia también con el que me pasó. El Señor definitivamente tiene sentido del humor. Una vez que también me subí al metro y hermano se subió una compañera mía con su mamá. Y hermano, yo cuando íbamos cantando yo ni siquiera era capaz de elevar la mirada. Yo le digo con vergüenza porque de verdad era tanto el terror. No le estoy mintiendo. Y el Señor tan amoroso puso en mi corazón esto. Si tú me niegas, yo te niego. Yo, listo, no hay nada que hacer. Sencillo. Sencillo, piola. Así que fue como, bueno, será, po. Así que empecé a predicar. Y después... Y sabes, una que fue muy del Señor, yo de verdad puedo decir, una de las muchas veces que puedo decir, si yo pude empezar y terminar a predicar sin trabarme, fue porque el Señor me sostuvo. No me importó nada, yo seguí predicando. Y sabes que después, la mamá de mi compañera me llamó, conocía a mis papás. Y era cristiana, pues, hermano. Nos ofrendó plata para que pudiésemos seguir. Imagínate. Y por la gente por la cual yo estaba nervioso. Y de verdad eso te hace depender constantemente del Espíritu Santo y te hace ver tu debilidad. Y también en lo personal, pues. Igual lo venimos hablando con el Feña. Bueno, con el Feña ya hemos hablado como de casi todo. Lo puse. Pero... a veces un poco monótono. Yo he caído mucho en eso, en la monotonía de cómo predicar el Evangelio. Pero ahí también está esa dependencia del Espíritu Santo, de cómo tú lo vas presentando. Porque, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Hay personas que se sienten las más bacán del mundo. Dicen, no, yo me voy para el cielo porque soy una persona demasiado bacán. Y a esa persona, ¿en qué lo voy a enfocar? En que, chuta, hermano, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores, tú eres pecador, yo soy pecador. La condenación está y la única persona que te puede salvar es Jesús, pues. Pero hay otras personas que también una vez me acordé una vez que se nos dio una muy linda oportunidad de predicarle a una prostituta que era transexual. Llegó a la iglesia, con un grupo de jóvenes, estamos con el pastor de mi iglesia y le pudimos predicar.
ella se sentía mal. Dijo que había estado como 10 años sin llorar y ella se sentía súper mal, ¿cachai? ¿Y tú crees que alguno de nosotros incidió en que era pecadora? Ella ya sabía lo suficiente que era pecadora. ¿En qué incidimos? En que el amor de Dios está disponible para ella como está para nosotros, ¿cachai? En ambos casos se predicó el evangelio, pero del ángulo del cual cada uno lo necesitaba, ¿cachai? Y yo creo que es importante que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento de cuál es la parte específica del evangelio que la otra persona necesita escuchar, ¿cachai? O qué consecuencias del evangelio, por ejemplo, yo creo firmemente que nosotros somos una generación de los daddy issues, de los temas con nuestros padres, ¿cachai? Con la figura paterna. Y en especial la gente joven. Y muchos tienen temas con sus papás, pues, ¿cachai? Y que ellos puedan ver que hay un padre disponible para ellos en el evangelio, pues. Y a veces que eso le llega más a la persona que tú le prediques todo el evangelio así tan sistemático. Y de ahí decirle tan simple, y eso está disponible solamente si crees en Jesús, ¿cachai? Oye, también, gracias por la experiencia, porque creo que, sirven a mí y le sirven a la gente que no está viendo. Para atreverse, para saber que no son super hombres los que salen a predicar, que no son super valientes, sino que atreverse a dar ese primer paso y el Espíritu Santo hay que estar con uno ahí, dándole fuerza, dándole que hablar y se cumple lo que dice la palabra también. Y lo otro, que a veces da miedo enfrentarse, decir eso, esta persona es pecadora, no lo voy a hacer, no sé, hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, yo vi, hace poco en YouTube me salió, no sé si cachan a Brian Welch, el guitarrista de Korn. ¿Cachan Korn? ¿No? Sí, allá por allá lo conocen. Bien, Brian Head Welch, un guitarrista muy famoso, usa dreadlocks largos. Muy famoso. Y durante lo veo cantando una canción cristiana sin guitarra y que, para. Como un rockero, ¿no? Sí, pues me sí, creo que sí. Y me puse, lo busqué así, testimonio de Brian Head Welch. Claro, el tipo está súper mal en la droga, metanfetamina, miles de cuestiones. Tenía una hija, había perdido a la esposa, a la mamá de la hija, por la droga, todo el tema. No sé si se quitó la vida la niña, no sé cómo fue. Pero la cosa es que a él lo invitaron a la iglesia. Lo invitaron a la iglesia, simplemente eso, invitarlo a la iglesia, vaya con la iglesia. Creo que la hija lo invitó, no me acuerdo muy bien cómo fue. Pero él fue a la iglesia y lo único que escuchó la predicación del pastor que dijo que Dios es real. Y se fue con eso para la casa. Sí. Y la cosa es que él ahora dice que esa misma noche llegó, se terminó la última droga que tenía, pero esa misma noche aceptó al Señor. ¿Cachai? Y el guitarrista de Korn, que tú dices una banda así de cualquiera, y yo, loco, es satánico. Pero, loco, no es de nosotros saber quién, ni nosotros tenemos que ir, como decíamos al principio, ir y predicarlo, porque esto es para la gloria de Él. Y es Él, el dueño de la misión por algo. Él es el que se va a encargar de salvar la alma. Y lo importante es eso, no pensar que porque en mi familia, y eso es importante para mí, soy yo responsable si mi familia no conoce al Señor, soy yo irresponsable de ir y predicarle el Evangelio. Soy yo independiente de que en mi familia hayan ideología, hayan cierto tipo de cosas, yo debo anunciarlo con el amor del Señor, como decías tú, desde un punto distinto quizás, pero siempre lo mismo. Y es importante hacerlo, y atreverse a hacerlo, porque es el Señor el que nos comisionó a hacer esto. Sí. No es una opción, hay que hacerlo. Eso es, bueno, no es una opción, no es opcional, es el mandato, el principal mandato que tenemos como discípulos de Jesús. Y siempre me gusta decir cuando vamos saliendo o cuando ya salimos y nos quedamos conversando de las personas con las que tuvimos la oportunidad de conversar en los evangelismos, obviamente sometamos a oración esas cosas, pero al mismo tiempo quedemos con la tranquilidad de que la parte más difícil la hace Dios. A nosotros nos toca predicar el evangelio. El convencimiento lo trae el Espíritu Santo. Y por supuesto que es bueno tener argumentos para defender nuestra fe, claro. La misma palabra lo sustenta, pero al final la gente es convertida porque Dios la toca, sí. No porque nosotros la emocionemos o la generemos algo, es Dios. Entonces creo que eso también nos marca una pauta muy importante para entender que dependemos del Espíritu Santo, y la salvación de esas personas a las que le predicamos depende del Espíritu Santo, no de nuestros talentos, habilidades, pero sí tenemos que vivir el Evangelio como es, y eso se aplica en todas las áreas. Una persona puede convertirse porque te escuchó diciendo Dios es real,
persona puede convertirse porque te escuchó alabando a Dios en un espacio público o te escuchó alabando a Dios en una congregación. Una persona puede convertirse porque debió compartir un devocional en tus redes sociales. Hay muchas cosas en las cuales Dios puede operar, ¿cierto? Transmitiendo el Evangelio. A lo mejor de manera muy random, que podamos decir nosotros que se nos puede ocurrir, pero Dios es el que obra y Dios es el que sabe cómo ha preparado los corazones, en qué situación está cada persona que te escuchó predicar ese día que saliste. Todas esas cosas pueden marcar la diferencia y pueden ser usadas por Dios. Y a veces estamos perdiendo el tiempo esperando las condiciones ideales para predicar. Y creo que eso es un llamado fuerte. Sí, se nos puede pasar la vida en eso, esperando el momento de decir, no, es que todavía no estoy listo, todavía no sé mucho, todavía no... Se nos puede pasar la vida ahí. Bueno, la palabra dice en Eclesiastés, no recuerdo el capítulo, que el agricultor que espera el clima perfecto y solamente mira al cielo, nunca cosecha. ¿Cierto? O sea, si esperamos las condiciones ideales, nunca realizaremos las cosas que creemos que se tienen que hacer. Tenemos que hacerlas ya. Sí. La mies es mucha, los obreros son pocos. Yo quería agregar que también a veces perdemos mucho tiempo en estrategias. No hagamos de esta forma o delante, entre medio. Hablamos que de hecho era un tema que quería retomar justo en que no lo tocamos mucho en el capítulo pasado, pero yo no lo toqué más porque pensaba hablarlo acá, que es lo que decía el Feña, de que nosotros cuando vamos a hablar no ofrecemos un producto, no hablamos de una doctrina o de una idea, hablamos de una persona, bueno, de un ser, 3 personas, y eso es... No sé cuántas veces he dicho ya que es importante porque es una muletilla que tengo. Pero de verdad que es importante tener eso en cuenta. Porque eso va a definir mucho la manera que nosotros evangelicemos y qué cosas digamos o qué cosas nos vamos a decir. Sí. Tenemos que darnos cuenta que todo el evangelio está sustentado en la revelación de quién es Dios y que Él se reveló en Jesucristo. Pero también en que cuando nosotros vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de nuestro Padre. Y cuando vamos a hablar de nuestro Padre, no vamos a hablar cualquier cosa de Él. Y por eso nosotros también salimos, si es que alguien dice alguna herejía, alguna blasfemia o todos estos grupos sectarios que ahora han salido, nosotros por eso salimos al ataque, pues, ¿cachai? Por eso nosotros salimos con nuestra espada, que es la escritura, nuestra armadura, que es la oración. ¿Por qué? Porque están hablando mal de mi Padre, están hablando mal de mi Señor y de mi Dios, el Espíritu Santo, pues, ¿cachai? Y cuando eso es así, toda la conversación se torna distinta. Y porque a veces... yo he caído mucho en eso, en como que uno predica como predicando un partido político, ¿cachai? Y cuando caemos en eso ya se vuelve peligroso, primero porque en el corazón pecamos, y segundo porque eso puede hacer que todo lo que venga después no salga de la forma correcta, ¿cachai? Y es importante eso, porque también es importante no tener miedo de cuando una persona nos haga una pregunta acerca de Dios, o acerca de ciertas cosas de Dios, no tener miedo de hablar esas cosas de Dios, no sé, explico. Por ejemplo, no sé, ¿y Dios puede amar a un asesino? Sí, porque el amor de Dios está disponible para todos nosotros. Dios amó a Pablo. O por ejemplo, ¿y cómo esto de que Dios se aira, pues, ¿cachai? Y es cierto eso. Y si alguien lo niega, porque todos estos temas lo hemos dejado ya, es que son posturas, no son posturas, ¿cachai? Es quien es nuestro Padre. Es la verdad. Y por ejemplo, pensás, no, voy a dar un ejemplo súper burdo, pero supongamos que el Feña argentino, ya, uruguayo. Supongamos que el Feña es uruguayo, ¿ya? Y yo hablo a todo el mundo del Feña, pero siempre omito el tema de que uruguayo. Y si alguien me dice, oye, pero ¿y el Feña uruguayo? Yo digo, mira, o sea, como que se supone que sí, pero como que no, y como que todo el rato así, ¿qué diría? De que de alguna forma yo me estoy avergonzando de ese aspecto del Feña. Y así muchas veces somos nosotros con Dios. Cuando, por ejemplo, la justicia, la ira, o el amor de Dios, como, o sea, sí, pero es que... no, pues, ¿cachai? Es no tener vergüenza de no avergonzarnos de nuestro Padre. Y predicarlo orgullosos, pero no por nosotros, porque es nuestra postura, porque es nuestra doctrina o porque es nuestra postura política religiosa, sino porque es el Padre que me ha amado, es el Padre que me adoptó y es el Señor que me recogió cuando nadie más me recogió. Eso es súper importante porque, bueno, Jesús en Marcos lo primero que lo vamos a predicar es arrepiéntanse y conviértanse, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es claro. Juan el Bautista no te sobaba la espalda para predicar, era duro, ¿cierto? Pero él predicaba, ¿cierto?, lo que tenía que escucharse, ¿verdad? A veces nosotros, precisamente confundiendo esta idea, que es lo que decía Horacio, de que creemos que los métodos de evangelismo y todo son para vender mejor un producto, o una idea, o un sistema de creencias,
¿sí? Pero en realidad nosotros vamos a presentar a una persona, a Dios, ¿cierto? A nuestro Padre, a Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Al Señor. Nuestro Dios, vivo, viviente, algo dinámico. Si yo quiero que la gente se lleve bien con Horacio, yo voy a venir y les voy a presentar a Horacio, ¿cierto? Y les voy a hablar, por supuesto, de él, pero no les voy a inventar cosas con las que después ustedes cuando se acerquen digan no era así, ¿cierto? Y precisamente a veces confundimos esta idea de que creemos que el evangelismo es para simplemente ganar gente que se sume a nuestra idea. La idea es que la gente se salve. Obviamente queremos que se sumen a la iglesia, por supuesto que sí, ¿cierto? Yo quiero que ellos se congreguen con nosotros, ojalá, ¿cachai? Y si no en nuestra iglesia, no, bueno, si Dios lo lleva a otra, amén. Pero queremos primeramente, ¿cierto?, que la salvación llegue a sus vidas. Para eso, ellos necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber que Dios es amor y justicia. ¿Cachai? Tienen que saber de la ira de Dios porque al final tú eres salvo de la ira, ¿cierto? Dice la palabra. No eres salvado de otra cosa, ¿cierto? Eres salvado de la ira de Dios. ¿Pero por qué existe la ira? A veces tenemos miedo de explicar esas cosas. Pero eso es el evangelio. Entonces siempre decimos, miren, a lo mejor no somos expertos en teología sistemática, a lo mejor no podemos desmenuzar todos los principios de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto? Y hablar de estas cosas con tanta habilidad, pero sí hay algo que tenemos que entender todos. Y es básicamente lo esencial del evangelio, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cierto? ¿Cuál fue la obra de Cristo? ¿Cierto? La obra redentora. Y por supuesto, ¿qué implica eso? Salvación, ¿cierto? Eso no lo podemos omitir nunca, ¿cierto? Y ya obviamente dependiendo del tiempo y del formato que tengamos para hablar, podemos desmenuzar estas cosas, pero sí, creo que es pertinente que la gente que acaba de escuchar esto se pregunte, ¿entiendo bien estos puntos? Y uno de los puntos que estuvimos o hemos estado viendo también en Influencia Más Uno, que es importante. Tenemos que entender el evangelio para compartirlo eficazmente, ¿cierto? El evangelio en sí mismo es poderoso. Horacio hace un rato hablaba del café, ¿cierto? Cuando está puro, en su estado más puro, ¿cierto?, pega más fuerte, ¿cierto? La cura realmente no tiene que ser atenuada para que pueda sanar la enfermedad. El problema es que a veces realmente damos solamente cierta parte. Y es como el equivalente a un tratamiento de antibióticos que no se completa, ¿cierto? Cuando te dicen tienes que tomarte todas las pastillas en los horarios correspondientes, las repeticiones correspondientes, porque si creíste que te sentías bien 2 días antes del tratamiento, de que terminara el tratamiento, cometiste un error. No sé si han escuchado eso antes. Sí. Ya. En el evangelio es lo mismo, a veces omitimos las partes porque creemos que es suficiente. No, es que él necesita como que el día que Dios lo ama. Que tiene un plan maravilloso para su vida. Que tiene un plan maravilloso para su vida, que por supuesto es verdad. Pero a veces realmente queremos hacerle la ayuda a Dios, ¿cierto?, presentando el lado del evangelio que nos parece a nosotros más atractivo. Cuando a veces la persona necesita justo lo contrario. Entonces, creo que ahí necesitamos la dependencia del Señor también. Y el valor, por supuesto, de encomendarnos a Él y decir, porque a veces realmente como que ay, Dios te ama y eres pecador. Es como que esa es la parte como que quiero hacerla más cortita, ¿sí? Dios te ama y eres pecador. Y al final, a veces la persona lo que más necesita es que le digas eso. Entonces, por eso, al final no hacemos ninguna ayuda a Dios acomodando el evangelio como nosotros creemos que es mejor. Claro. Al final lo que se necesita es que se predique el evangelio como es. Y sí, ya es poder de Dios para salvaciones, ¿verdad? Dios da sabiduría para el momento en que se debe hacer, ¿cierto? Porque no es fácil, y creo que eso lo veníamos comentando. No es fácil de repente hablar de juicio, hablar de ira, pero Dios respalda eso. Y hace unas semanas atrás, en uno de nuestras capacitaciones se hacía una pregunta, y es cómo podemos motivar a los jóvenes y a la gente a vivir una vida donde evangelizar sea una constante, ¿cierto? Un estilo de vida. Y ahí es donde creo que es muy pertinente el punto que tú quieres mencionar. La mejor manera de incentivar a una persona a tener pasión por el evangelio y el evangelismo es enseñándole a conocer más profundamente el evangelio. Porque lo dijimos hace un rato atrás, no se puede agotar toda su riqueza. Mientras más alguien, no se me ocurre otra mejor palabra que flipa, mientras más una persona está flipando con el evangelio, ¿cierto? Está sacándole el provecho máximo, ¿cierto? Conociendo y conociendo y conociendo más profundamente, más pasión se desarrolla. Sí. Porque en el conocimiento viene esa virtud, esa consecuencia. Entonces, si yo quiero que nuestros jóvenes prediquen y se enamoren de la predicación del evangelio o se apasionen por la predicación del evangelio, a pesar de que cuesta, porque es difícil y nadie lo niega, y va a costar,
Pero que sintamos este sentido de urgencia solamente puede ocurrir si realmente entendemos qué es el Evangelio. ¿Tú querías mencionar algo de eso? Yo no. No sé. Me acordaba de Colosenses 1 que dice: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo, una de las cosas que podemos ver que está en el corazón de Pablo, pero más importante en el corazón de Dios, es el Evangelio. Pablo constantemente le está dando la preeminencia al Evangelio. Imagínense, en Romanos dice: estoy ansioso de predicarles el Evangelio a gente cristiana. Y dice: pero ¿qué onda, Pablo? Es como, ¿por qué? Si ya conozco el Evangelio. Ya es cuando hacen esta pregunta: ¿qué tanto conozco yo del Evangelio? Porque está esta frase cliché: ya, necesitamos el Evangelio, pero ¿qué significa en la práctica que necesitamos del Evangelio? ¿Qué significa en la práctica vivir el Evangelio? Porque hay que hacer una muy importante distinción. Las enseñanzas de Jesús no son el Evangelio, son los frutos del Evangelio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El poner la otra mejilla. Eso no es el Evangelio, es un fruto del Evangelio, ¿cachai? Porque nadie se las va a poner la otra mejilla, pues, ¿cachai? No sé si me van siguiendo. Sí. Y es muy importante hacer esa distinción. Eso es vivir el Evangelio, ¿cachai? Pero eso es fruto de conocer el Evangelio. ¿Por qué yo voy a poner la otra mejilla? Porque Cristo puso la mejilla por mí, ¿cachai? Y eso es producto de entender cuál es el Evangelio y es hacernos esta pregunta. ¿Yo realmente creo esto es lo que acaba de decir Pablo? Que el Evangelio es el misterio que está oculto desde los siglos de los siglos. Hoy día, bueno, yo sé que Alfaña me conoce y sabe que tengo un ojo muy crítico con la cristiandad moderna. Y una de esas cosas es que somos muy... Ay, ¿cómo se dice cuando... no es caprichoso, como cuando queréis conocer como cosas ocultas, así... ¿Morboso? ¿Ah? Morboso. Eso, morboso. Nosotros somos muy morbosos. Y constantemente queremos conocer secretos que no nos competen, ¿cachai? Que si el anticristo es Trump, ¿cachai? Que si la marca de la bestia sale mañana, ¿cachai? Biden. Y la gente, claro, Biden, no sé. Y esos videos venden, ¿cachai? Esos videos de verdad venden mucho. Y yo antes era así, ¿cachai? Me gustaba saber lo del tema de los ángeles, de los demonios, que Pablo también habla sobre esto acá en Colosenses, de que finalmente eso es vanidad. Y yo quiero contar una experiencia que en el 2022 iba en la micro. Y yo me acuerdo que había hace poco leído a Arcis Sproul, hablando del Tito Arci, que él había comentado una experiencia, que hubo un profesor que se subió al seminario y por una hora lo único que predicó fue de todos los títulos de Cristo. Fue lo único que hizo. Y me acuerdo que también había estado escuchando al famoso Paul Washer, que constantemente le da la preeminencia al Evangelio de Cristo y venía meditando en todo eso y de repente, yo estoy seguro que esta cuestión fue del Espíritu Santo, sentí muy tangible estas palabras en mi corazón. Tantos misterios que quieres conocer y el más grande misterio está frente a tus narices. Y es verdad, po. El Evangelio y Cristo son el misterio más grande y no nos dedicamos mucho a conocer eso. Y si queremos predicar el Evangelio, si queremos tenemos que explotar, exprimirlo lo máximo posible, porque de verdad yo creo que podemos estar horas hablando de cómo el Evangelio se puede predicar de ángulos tan distintos, ¿cachai? Y es ir conociendo que de verdad ese es el misterio más grande. Y toda esa morbosidad, toda esa pasión, porque el ser humano es muy curioso y siempre quiere saber cosas, po. Siempre quiere saber cosas ocultas. El misterio más oculto que ha estado desde los siglos oculto en el corazón de Dios es el Evangelio. Y si nos dedicamos a conocerlo, yo estoy seguro que una generación que conozca el Evangelio y que sea apasionado por él, nadie los va a detener. Yo estoy seguro de eso. Todos los hombres que han dejado una marca, una huella en la historia de la iglesia han sido hombres así. No eran hombres necesariamente inteligentes, ¿cachai? Eran hombres que se dedicaron a una sola cosa, a conocer el Evangelio, a predicarlo. Por ejemplo, los apóstoles se dedicaron a una sola cosa, pues, ¿cachai? Entonces, eso, animar a que todos podamos seguir conociendo más del Evangelio, podamos seguir enriqueciéndonos de él y que realmente sea una pasión. Y quiero terminar con un versículo que está en Isaías, de nuevo citando a Isaías. No me acuerdo mucho cómo dice, pero la idea es esta: que Dios condena a todos aquellos que no contemplan su obra. Y en ese momento está hablando de la creación. Pero mira, la creación le tomó 6 días al Señor hacerlo. El Evangelio, ¿saben cuánto tiempo le tomó al Señor? 33 años. 33 años le tomó al Señor poder hacer posible el Evangelio. El Evangelio es la obra cúlmine del Señor. Entonces, que eso, pues, que podamos contemplar la obra del Señor y que nos podamos maravillar. Eso. Amén. Amén. Creo que
para ir concluyendo también, yo solo sumar que el corazón del evangelismo es el evangelio. Creo que al final, por supuesto, el evangelio es una muestra de lo que es el corazón de Dios. Y eso es todo. Necesito conocer el evangelio para evangelizar. Necesito conocer a Dios para entender el evangelio. Creo que si yo quiero jóvenes, hombres, mujeres, niños, todos los de una congregación que nos pongamos en la labor de la cosecha, tenemos que entender esta consigna. Para compartirlo, tenemos que conocerlo. Y esto no es una experiencia teórica, es una experiencia que va más allá de la teorización de lo que es Dios y el evangelio. Es vivirlo. Eso es la vida. Eso es el poder del evangelio. El evangelio hecho vida por medio de Cristo y hoy día en nosotros. Hay algo poderoso y maravilloso en la gran comisión, y es que Dios con nosotros, Jesús, vino a transmitirnos y a instaurar, ¿cierto?, el comienzo de este reino que hasta el día de hoy se extiende, pero al mismo tiempo nos hizo una promesa, y Juan lo dijo: Él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cristo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Eso es... ¿Qué más quieres para ser empoderado para predicar el Evangelio? Que más que Dios esté en ti. O sea, eso es el Espíritu Santo. Imagínense lo que estamos diciendo. Es algo que cambia todo. Necesitamos depender del Espíritu Santo para ser testigos fieles y fidedignos de lo que es el Evangelio. Hay mucho más que podríamos hablar para desmenuzar esto, pero hay una realidad. Tenemos el llamado a la cosecha, tenemos el llamado a predicar el Evangelio, a enseñar diligentemente el Evangelio. Pero ¿cómo lo enseñaremos si no lo entendemos? Creo que ese es el llamado hoy día. El corazón del evangelismo es el Evangelio. No puedo evangelizar verdaderamente si no lo entiendo. Así como la referencia decía al café. Y estar puro, pega más, dijo. Exacto. Bueno para el café, ¿se nota? ¿Le gusta el café? Sí. Uy, yo pensé que iba a decir sí. Yo prefiero el chocolate. Lo que pasa es que el café me hincha un punto. Sí. Ya, pero me estoy desviando del tema, pero sí. Sí. Ya estamos... Otro día contaremos el origen de esa anécdota. O sea, No. de ese ejemplo. Sí. Oye, muy provechoso capítulo. Sobre todo Gloria a porque Dios. ustedes entregaron su experiencia, motivaron a hacerlo. Podemos entender, si resumimos el capítulo, de cuál es el corazón del evangelismo, que es el evangelio, que entonces es lo que debemos conocer, ¿cierto? Eso, para mí Bueno. fue muy gratificante. Gracias nuevamente a mi Horacio. amigo Horacio, músico, el hombre. De acá Feña, nuestro Sí. líder nacional del Ministerio de Jóvenes. Sí, Le síganos. damos gracias al Señor y síganos, por supuesto, Sí. en redes sociales. Estamos llegando al final de esta temporada. Uy, ¿el último capítulo de temporada? Penúltimo, ¿o no? Sí, pero el otro en vivo. El próximo será un en vivo. Eso. Vamos a estar avisando por redes sociales cuándo será y cómo será el formato. Así que, por favor, estén atentos, ¿ya? Porque vamos a darle un cierre a esta primera temporada de Relevante Podcast. Y bueno, que el Señor nos guíe hasta dónde llegará este proyecto también, que la idea es servir para toda la iglesia. Sí. Así que... Ahí vamos a ver qué vamos a hacer para... Perdón, qué vamos a hacer para ese en vivo. Yo creo que va a estar bueno. sí, yo creo que va a ¿Viste estar qué bueno. creí tú del en vivo? ¿Va a estar bueno? Sí. ¿Sí? Y si el Viti lo dice es porque va a estar Sí, bueno. va a Ya, estar pero va a haber pizza. Ya. Oh, sí, creo que sí, va a ser como relajado, estar comiendo y quizás, sí, no sé, algo ahí. Amén. Ya, Amén, bien. dice el Viti. Amén, dice el Viti. Ya, muy bien. Dios les bendiga a todos. Recordemos, estamos llamados a la cosecha, estamos en temporada de, pero siempre es temporada para. Así que, para la cosecha. Así que entendamos esa misión. Estos meses hemos querido ser bien enfáticos con esto a nivel de iglesia, pero es una tarea para todo el año, para todo tiempo, hasta que Cristo venga. Y gloria al Señor por eso. Así que vamos por la cosecha. Salgamos a las calles, prediquemos en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestras casas, en todos lados, porque es la principal necesidad de todo el mundo. Sí. Gracias, Feña. Y gracias, Gracias, Nacho. Horacio. Gracias, De ahora. verdad, muchas gracias, que el Señor te bendiga. Gracias, Viti. Sí, no, y al invitado. Por supuesto. Ahí, Sí. a la familia, a tu mamita que estaba llamando, que te dijo que modulara. Hola, mamá. Sí.
Saludos para ella, para tu familia, la universidad, donde quiera que andes, que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias Amén. por estar con nosotros. Posiblemente no es la primera vez. Y puedo invitar a alguna cosa más, quizás una vez más adelante. ¿Quién sabe? Así que, Vendré en gaviota, ¿sabes? en gaviota, ¿tienen gaviota? No. O en lobo marino, es más barato el lobo El marino. lobo marino, sí. Y después te vení en Pony para acá. Sí, pues el lobo marino anda. Por la carretera. Muy bien. Tengo más fome. Bien. ¿Terminamos? ¿Bien y terminamos? Amén. Amén. ¿Vamos a comer? Sí. Vamos a comer ahora. ¿A comer? ¿Qué vamos a comer? Pizza. Pizza. Bien, Mira. bien. Bravo.